saludo para todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Sanamente. Como cada miércoles nos encontramos en nuestro programa que forma parte de nuestra política pública de salud mental para acercarnos a ustedes con información de interés. Para el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que nos acontece en nuestra sociedad y que cada día toma más relevancia por las implicaciones que tiene en todos los contextos de la vida del ser humano, y es el estrés. ¿Cuál es su impacto en la vida o en el tema emocional y físico de cada persona? Bienvenidos. Para abordar esta temática nos acompaña el día de hoy el psicólogo Óscar Hincapié, quien forma parte del equipo de trabajo de nuestra Gobernación de Antioquia. Además se encuentra en nuestro municipio acompañando el programa de atención psicosocial a población víctima del municipio y nos estará acompañando en este programa para hablar de esta importante temática. Óscar, nuevamente nos acompañas, muchas gracias, siempre eres bienvenido y qué rico tenerte nuevamente aquí. ¿Cómo has estado? Liz, muchas gracias, un saludo muy especial para ti, para tu programa, para tu equipo técnico. Pues bueno, muy halagado, una vez más que me invitas acá a abordar estos temas que a veces son tan complejos y tan cotidianos y que tienen que ver precisamente con la salud mental, a lo cual un municipio como Guatapé, que tanto apreciamos, no escapa a los temas estresantes a todo nivel. Así que muchas gracias, Liz. Óscar, muchas gracias, y tú lo has dicho muy bien, nosotros no somos ajenos a esta situación de estrés, porque es que realmente esta temática tiene que ver con todos los seres humanos, pero entonces, como siempre lo hacemos, acerquemos a la comunidad o contextualicemos a la comunidad sobre estos términos. Yo sé que para muchos puede ser muy común, pero para otros no tanto. ¿Qué es eso del estrés? ¿Cuándo hablamos de estrés? Y ojo, ¿cuándo podemos mencionar que se ha convertido en algo problemático? Exacto. Pues Liz, bien lo dices, en el sentido de que eso se volvió algo muy común. El estrés ya pareciera que hace parte de los estilos de vida de la gran mayoría de las personas, a todo nivel. Ahora, ¿qué es el estrés? Para poderlo diferenciar, ¿cierto, Liz? Pues, es una reacción fisiológica del cuerpo, podría decir uno, por un lado. Es innegable, Liz, que aquí hay una respuesta. Ahora, ¿cuál es esa respuesta? El concepto de estrés significa una opresión, algo que te oprime, algo que te desgasta a nivel, como bien lo mencionas, física, emocional y mentalmente, lo cual obviamente, sobre el buen nombre que le has dado a este conversatorio, tiene que tener un impacto obviamente sobre la salud de las personas. El estrés se ha convertido cada vez más en una constante, en la tendencia de lo que tiene que ver con los hábitos y costumbres de las personas. Hay personas, Liz, uno comienza a encontrarlo, para que vamos ya entrando como en materia, uno comienza a encontrar que el estrés es algo que acompaña a muchas personas. O sea, te lo digo de esta manera, hay personas que si no funcionan con estrés, no funcionan. Se vuelve parte como de su dinámica de vida. Esa opresión ya hace parte de su organismo. Entonces, la cuestión es eso que genera en el estilo de vida. Afecta obviamente la salud. Mira, si lo llevamos a distintos planos, uno podría decir, bueno, y uno cómo comienza a detectar el estrés y cómo lo puede diferenciar, ¿cierto? El estrés tiene una particularidad, el estrés se da en ciertos momentos. O sea, hay personas que se estresan a la hora de una actividad laboral, a la hora de una actividad académica, un examen, por ejemplo, al punto de que pueden haber preparado el examen, saber del examen, y llega el momento, Liz, de presentar ese momento, y inmediatamente hay un bloqueo debido al estrés, ¿cierto? Porque de alguna manera el estrés, Liz, a través de la historia, eso acompañado al hombre a través de la historia, en su momento se llamaba melancolía, hoy en día se llama depresión como tal. Y si uno asiste por lo regular al sector salud y a medicina fundamentalmente, encuentra uno que muchos de los diagnósticos que te dan a partir de tus respuestas fisiológicas es el estrés. Y eso te lo dice el médico, te lo dice el psicólogo, te lo dan las personas de distintas áreas de la salud que te dicen, tienes estrés. Y eso se convierte en un detonante de diversas áreas. Entonces las personas con estrés ya, por ejemplo, yo encuentro las personas con estrés, Liz, que como te digo, es algo momentáneo, pero hay momentos que se prolonga también, que se mantiene prolongado, por ejemplo, en el descanso de la noche. Entonces, uno ve esas personas muestras, están durmiendo y siempre están mordiendo carrillo.
o sea, mordiendo esta zona, aquí atrás, así adentro de los cachetes. Están así. Siempre También el tema del bruxismo está relacionado con eso. Tiene que ver precisamente con la zona bucal, con esta zona, porque el estrés, como las emociones, se concentran mucho en dos zonas, en boca y en estómago. Entonces temas como la gastritis, temas como el desgaste dental, el bruxismo, que es esa situación que se presenta que cuando alguien duerme está chasqueando los dientes y comienza un desgaste dental. Entonces toda amanece la noche con el dolor en la mandíbula, ay, ¿qué me habrá pasado? O el carrillo, esa zona interna, al lado interno del cachete, se lo comienzan a comer permanentemente. Sí, así o es. Hay una zona acá atrás del oído que se llama el cóndilo. El cóndilo es una zona, es la que te permite abrir y cerrar la boca. Hay personas que su estrés es tan alto, Liz, que su cóndilo inmediatamente sufre Una especie de contractura. de manera radical presenta una obstrucción y la persona queda con la boca abierta o la boca cerrada, ¿cierto? Así o sea, es. hay distintos factores que reflejan lo que precisamente tiene que ver con el estrés. Oscar, y bueno, sumado a todo eso que es importantísimo, y ya vamos también para allá profundizar un poquito en eso, tú hablabas de que hay situaciones donde, claro, el estrés es necesario. Por ejemplo, lo mencionabas, sabemos que una persona que vaya a entrar a una competencia deportiva, por ejemplo, o a una entrevista de trabajo, necesariamente debe sentir como esa reacción química del cerebro para generar ese estado de alerta y de atención a una actividad que vamos a desempeñar. Asimismo, cuando estamos haciendo una tarea específica, que necesitamos también esos niveles, digámoslo así, de atención o de tensión también para realizar esa actividad. Pero entonces podríamos decir que una persona que está a punto de iniciar una competencia puede sufrir la misma situación de estrés que una persona que vaya a presentar un examen, ¿cierto? Pero entonces es hasta qué punto ya se nos convierte en algo problemático, y tú lo decías ahora, cuando ya perdura en el tiempo, que es lo que hablábamos también en el programa anterior sobre depresión, cuando una tristeza o un sentimiento de hundimiento genera, es una sensación de un momento o por un evento, porque sabemos que también tenemos esas emociones en la balanza, positivas, no tan positivas, pero hasta qué punto este proceso se vuelve perdurable en el tiempo y nos vuelve disfuncionales. Y mira ya tú lo que mencionabas, el estrés es una enfermedad emocional, pero predominan los síntomas físicos. Sí, totalmente. Y también se asocia a enfermedades mentales. Sí, bien lo Altos mencionas cuando componentes de dices estrés. lo de las actividades deportivas, que las actividades deportivas sí o sí necesitan de esta carga de adrenalina. Y esa adrenalina también puede llevar a un nivel de estrés, donde la actividad deportiva no se desarrolle de una buena forma. O como por ejemplo cuando una persona habla en público, Liz, ¿cierto? Que la cantidad de personas y la enfrentarse a un público le puede generar estrés. Conquistar a alguien, ya en el tema de relaciones pues, afectivas como tal, o el campo laboral, que es uno de los componentes que más se presenta lo que respecta al estrés. Porque si en un lugar se maneja cierta responsabilidad, cierta carga laboral, es precisamente en las áreas de trabajo. Y si eso está aunado a una persona que lidera los procesos, llámese el jefe, el coordinador, que es exigente, que de entrada uno de los componentes que te dice, y eso es muy común encontrarlo, es tiene que ser una persona que tenga la capacidad de manejar estrés. De trabajar bajo presión. Y que tenga una presión fuerte. O sea, de entrada ya sabe que se va a enfrentar a una carga permanente laboral, donde tu trabajo no es solamente aquellas horas de trabajo, sino que te llevas tu trabajo para casa, y hay una exigencia de que esto no es para hoy, sino para antier. A ver, la parte laboral siempre ha tenido eso, y es un tema de las cosas que más desgasta. Las personas muchas veces ve uno que se concentran más en su trabajo que en su misma familia, en su mismo amigo, en su misma pareja, hasta en ellos mismos o ellas mismas. ¿Qué sucede? El componente laboral tiene tres grandes líneas para que haya, digamos, un buen ambiente laboral. Uno es el tema manejo de tiempo, otro es el factor económico y otro es el buen ambiente laboral. Si una de estas tres cojea, la persona va a presentar estrés, especialmente en el tema de ambiente laboral donde hay una exigencia fuerte. El ser humano desde sus primeros años de vida se ha enfrentado a algo y es cómo maneja la tolerancia a la frustración.
que tiene que ver precisamente, está muy de la mano con el tema estrés, Liz, y cómo maneja esa tolerancia a la frustración. Entonces una persona que comienza, que esa tolerancia a la frustración no la va regulando en el manejo de tiempo, en el manejo del ambiente laboral y de o en emociones otro también. tipo de cargas como las emocionales, ¿qué sucede? Esa persona la comienza a ver desgastada, presión alta, dificultades físicas, antes practicaba deporte, ya no lo practica. El deporte siempre es un regulador de estrés, es un regulador de la depresión, es un regulador de cualquier factor psicológico, emocional desgastante. Entonces el estrés, Liz, es una constante que ya está instalada en la sociedad sí o sí, como cada si vez fuera más. inherente al ser humano. Claro, mira, por ejemplo, uno ve la exigencia, hablemos de Antioquia, la exigencia que hay con el cuerpo. En Antioquia se le rinde un tributo muy grande al cuerpo, yo diría que más que otras regiones del país. Aquí hay una exigencia y por eso ve los gimnasios y por eso ve la cultura hacia el cuerpo como tal. Hay una exigencia fuerte en eso. Y uno va viendo cómo las nuevas generaciones en eso cada vez más son más exigentes consigo mismas en ese sentido, lo cual genera hacia quienes no entren en esa cultura un choque, una burla, que genera también estrés y que se convierte precisamente el estrés en el detonante para llegar a situaciones complejas en materia de salud mental. Así es, Oscar, y mencionabas entonces muy importante este tema del estrés en el trabajo, porque mira que y ahora con la pandemia sí que hemos visto que se han agudizado todos estos temas de estrés laboral que pueden terminar en un desgaste laboral severo como el síndrome del quemado, síndrome de burnout, que vemos que actualmente se ha agudizado en personal, incluso personal de la salud. Ahí es donde hacemos énfasis a este cuidado al cuidador, ¿cierto? Porque el que cuida siempre es el que está al pie del cañón con todas sus capacidades mentales, físicas, emocionales, pero entonces también lo que mencionabas ahora, hasta dónde esta persona tiene todos estos componentes que acabas de mencionar que son importantes para mantener un equilibrio en este sentido, y sumado a estos cánones que mencionaba sobre el acomodarse a un estereotipo, y que esto también se suma a las repercusiones que tiene la ausencia de este equilibrio emocional, como lo decías ahorita, una enfermedad cardíaca, problemas incluso gastrointestinales, y también hablando ya de la parte emocional o mental, vemos ahora que se han agudizado todos estos temas o diagnósticos de ansiedad, depresión, estrés, y lo ves, y todo tiene que ver mucho como con esas cargas que no solamente no se manejan desde el área laboral, sino también desde otros ámbitos, porque hay otros ámbitos en los que se presentan estas altas cargas de estrés y emocionales. Y hace parte, todos los componentes que estás mencionando, hace parte de la cotidianidad. Uno encuentra gente que es muy estresada o gente que es muy ansiosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El estrés se da en ciertos momentos, Liz, cuando el examen, cuando la actividad deportiva. Y ahí es necesario. Es necesario, pero también es desgastante y disfuncional para algunas personas que no llevan a realizar determinada actividad. Entonces, el estrés, para diferenciarlo de ansiedad, estrés se da cuando es temporal frente a ciertas situaciones como las que hemos hablado. La actividad deportiva, un examen, un trabajo que se está desarrollando que es exigente. Mientras que la ansiedad es una constante, es permanente. O sea, la marca ahí es el tiempo. Por eso uno no puede considerar que el estrés puede generar ansiedad. O sea, el estrés de por sí lleva a la ansiedad. Pero no es lo Pero mismo. la ansiedad no precisamente tiene que llevar al estrés, ¿cierto? ¿Me entienden Claro. la diferencia? El estrés genera ansiedad. La gente llega a un punto en que ya se va volviendo ansiosa, ya es ansiosa frente a cualquier situación. Va a venir un examen y ya se va a poner ansiosa porque sabe que le va a dar estrés. Una semana antes del examen porque se enteró que iba a haber y ya se va examen. mentalizando a que se va a bloquear. O en el plano afectivo, la persona aquella que quiere enamorar, sí, hoy le va a decir que la quiero, que me gusta, que me atrae, pero cuando llega frente a la persona se pone rígida o rígido y se tensiona al punto de no poder expresar lo que es. Y por ejemplo me haces pensar en este tema, como sucede que muchas veces, y relacionado a ese ejemplo, va a presentar, digamos, va a hacer una presentación en público, entonces prepara todo el tema, pero entonces inmediatamente lo que hace ya esta temporalidad, hablando ya de la ansiedad, es decir, empezar a preocuparse. Exacto. O sea, ya no se ocupa, sino que se preocupa. Entonces la persona empieza, pero ¿y qué tal ese día se me olvide? ¿Cierto? De una vez llega con unos
eso, con unos temas que de entrada, el día que vaya a tener la actividad, van a ser los que marquen como el tema y lo van a bloquear. Entonces ahí es donde hablamos, es que yo tenía todo preparado, pero efectivamente se me olvidó. Y efectivamente estaba pensando en todo lo negativo que le iba a pasar una semana antes de que ocurriera. Hay un factor de sugestión que predispone a la persona desde ya a lo que es su funcionalidad en cualquier área, en el área personal, académica, sexual, porque hay una predisposición, inmediatamente un bloqueo frente a ¿será que soy capaz y puedo desarrollar? O sea, hay un componente extremadamente racional que se convierte también en algo emocional, por eso lo de opresión. El estrés es una opresión como tal. De ahí es muy importante, Liz, poder identificar qué es lo que genera estrés y qué se puede hacer frente a eso. O sea, uno aquí podría, si habláramos de qué hacer frente a esto, hablar de tips, eso está muy fácil. Uno poder decir, no, Liz, vas a hacer deporte, pero ahorita que el deporte te estresa. Vas a practicar yoga, sí, sería lo ideal. Yo diría que lo fundamental acá es poder, Liz, identificar cuál es el factor fundamental en ese tiempo, en ese corto tiempo que genera estrés. Porque si no se vuelve una constante tan marcada que termina siendo una persona ansiosa y vas a terminar muy seguramente asistiendo donde un profesional de la salud mental. Y muy seguramente siendo una persona disfuncional, que sería como el punto más grave de esta situación o más crítica, porque bueno, está bien, tú lo mencionabas, poder identificar estos factores, pero cuando ya se convierte en esa constante que ya imposibilite, digamos, cumplir con las tareas laborales, o si es en el área educativa cumplir con ellas, o si es en las relaciones sociales también, hay una ya disfuncionalidad tan severa que impida como el adecuado funcionamiento de la persona. Entonces ya ahí es donde hablaríamos de casos severos donde la persona tiene que acudir a unos tratamientos, y entonces lo veo como que estamos apuntándole que una de las estrategias para aportarle al cuidado, a la prevención de esto, porque sabemos que el estrés igual siempre se va a presentar en las diferentes situaciones de la vida del ser humano, es que podamos identificar, o sea, cuando identifico qué es eso que más me genera ese malestar, muy probablemente pueda generar estrategias para darle una adecuada resolución a ello. Sí, es muy importante descargarse, hablar, qué es lo que pasa con la persona que se siente a gusto, si cree que un profesional de salud mental, perfecto, si no, con alguien cercano, de qué es lo que pasa que te permita descargarse para buscar estrategias que te permitan intentar regular el estrés. El estrés va a estar, sí o sí va a estar. Ahora, ¿cómo lo va a manejar o cómo te va a manejar? Uno encuentra, Liz, tú y yo que somos del área de salud mental, muchas personas que llegan precisamente a consulta revisando el tema de la preocupación que planteas hacia el tiempo. ¿Qué va a ser de mí? Se me acaba mi trabajo, se me puede acabar mi trabajo, tenía mi negocio, se acabó. Bueno, una infinidad de temas que la gente ya va altamente predispuesta en el tiempo, porque eso tiene que ver mucho con el tiempo. Ahí hablaríamos como de una ansiedad anticipatoria. Exacto, la preocupación que lleva también a su gestión, y la persona comienza a cargarse de temas negativos, no soy capaz, no lo voy a hacer, ¿qué va a hacer de mí? Y de ahí obviamente eso, ¿en qué va a desencadenarse? En temas físicos, la enfermedad física, gastritis, problemas coronarios, problemas de circulación, ¿cierto? Bueno. Oscar, y muy importante, esto genera también, hablemoslo como en términos más coloquiales, un bloqueo, porque muchas veces vemos casos de personas que se cierran ante estas situaciones de que no encuentran una salida, una solución, y definitivamente esta situación para esa persona es tan grande que podría convertirse en algo sin salida, cuando muchas veces vemos que no es tanto así, sino que por la misma situación de desasosiego la persona siente que se tiene que quedar estancada, que no hay otra salida, que no hay otra opción, y eso también agrava como la situación como tal. Sí, hay que buscar salidas. O sea, lo dije en la invitación pasada que me hiciste, Liz, lo reitero hoy día, hay que buscar soluciones. ¿Cierto? Esto no es que dejemos, que esto pasa, esto se convierte también en un tema también adictivo si se descuida a alguien. Adictivo porque se vuelve una constante en tiempo, que va marcando más tiempo, y ya le tienen que terminar estrés, terminan en ansiedad. Y eso desgasta el organismo, desgasta tu círculo familiar, tu pareja, tu amigo, la gente que está alrededor, tu mismo trabajo. Entonces hay que buscar alternativas. Alguien dirá, bueno, lo espiritual, ese es el camino adelante. Alguien encontrará en salud mental un profesional de esa área. Fisioterapeuta. Perfecto, al deporte.
Siempre he creído que es el arte, la música. Entonces ahí tenemos unos puntos importantes. Primero hablábamos entonces de reconocimiento de situaciones que generan estrés. Luego podemos hablar de una identificación individual de lo que a mí más me mueve en ese tema de estrés o que más me genera dificultades a la hora de enfrentar estas situaciones que traen consigo una carga emocional pesada. Luego de esta identificación también aprender a reconocer factores que son protectores. ¿Qué me sirve a mí? Tú lo decías ahorita muy bien. Lo que para una persona puede ser el deporte fundamental en esta liberación de carga emocional, para otra persona antes puede ser un factor que lo cargue más, pero entonces es buscar cada uno desde su individualidad qué le funciona para después de identificar, aprender a darle resolución o manejo a esto. Hay que buscar, Liz, innegablemente aspectos de disfrute. Planificación del tiempo. Hay gente que también disfruta con el dolor, habrá quien disfrute con tirarse duro y estresarse para funcionar. Hay que buscar alternativas de disfrute, de goce, ¿cierto? Si es la natación, si es ir a comer con tu pareja, o sea, hay que buscar alternativas sin entrar en tips, porque creo que a veces los tips son una cuestión que encasilla y sirve tal vez para algunas personas, pero la gente, el ser humano es muy relativo en su funcionamiento, Liz. Sí, Oscar, yo creo que aquí hay unos puntos muy importantes que a las personas les pueden servir para empezar a conocerse y reconocerse, identificar qué me genera tal situación a mí, cómo puedo darle manejo y de qué forma no se va a convertir en una situación disfuncional para mi vida. Entonces, la invitación que tenemos el día de hoy es para eso, identifiquemos qué nos genera malestar, qué tanto malestar o qué tanta implicación tiene, porque ese es el tema pues como central que traíamos para ustedes el día de hoy, qué implicaciones tiene en la salud física y mental a nivel personal, familiar y social, y cómo puedo resolver. Claro, que te estresa, hay gente que se estresa hacia el futuro, sabiendo que hay cosas hacia el futuro que no se saben aún si van a pasar o no. Hay gente que se estresa si no tiene la suficiente cantidad de dinero, si no tiene los artículos para lucir mejor. O sea, hay muchos factores, pero sí es importante la autocrítica y la reflexión en el sentido de qué es lo que me está pasando y qué es lo que está influyendo para que mi personalidad se vea tan afectada en ese sentido, Liz. Así es, y por medio de eso no normalizar el tema de vivir preocupado, generando o teniendo en cuenta que esto va a generar unas repercusiones importantísimas a nivel mental, sino que identifiquemos este tema como creciente en la vida del ser humano y al cual debemos también prestarle atención, así como buscamos estrategias de apoyo cuando tenemos problemas cardíacos, nutricionales, es también identificar esas situaciones de salud mental que van haciendo eco de a poquito en la vida del ser humano y que luego se convierten en algo mayor. Entonces yo creo que esa ha sido una de las mayores invitaciones que tenemos para el día de hoy. El ejemplo que colocamos ahora de la salud oral que se ve afectada por el estrés. Estando dormidas ciertas personas, se muerden el carrillo, se muerden la lengua, se muerden los labios. Es una autoagresión ya, porque el organismo, ¿qué pasa? Ya el organismo vuelve volviendo rígido, así como el cóndilo que yo decía, se vuelve rígido. Ya tal vez, o sea, también hay una rigidez, se comen las uñas, ¿cierto? Permanentemente. Inquietud motora, sudoración. Y es una manifestación permanente. Y ojo que el cuerpo habla, y el cuerpo hay que saberlo interpretar, ¿cierto? Yo no necesito solamente decirle al odontólogo, me estoy mordiendo los carrillos, la lengua, para que te coloquen algo de aparatología, como suele pasar, para regularlo por unos días. Eso te regulará y te controlará a quienes estresen esta zona, pero el estrés te lo regula, que es lo que hay que precisamente saber identificar internamente. Bueno, Oscar, yo creo que aquí, en este punto ya final de nuestro programa, tenemos como ese mensaje muy claro para todos y todas, y es que podamos entonces conocernos, identificar situaciones, buscar estrategias de afrontamiento, y que claro está, si necesitamos ayuda profesional especializada, también busquemos esas redes de salud que son las que nos brindan como este seguimiento. Y bueno, el mensaje acá es también a no normalizar el estrés constante, ¿cierto? A darle ese manejo y tener en cuenta qué impacto está teniendo en mi salud mental y en mi salud física. Entonces, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, y yo creo que, como siempre, queda mucha tela por cortar, pero algo se le debe quedar a la gente sobre esta temática. Liz, mil gracias por abrir estos espacios, estas conversaciones
que me parece que son muy pertinentes para abordar muchos temas. No se alcanzará a hacerlo a un 100%, pero sí por lo menos se dejan algunos aspectos que es importante que se revisen en materia de salud mental. Mil gracias por invitarme, siempre abierto a estar acá en el momento que lo requieras, y un saludo muy especial a toda la comunidad de Guatapé. Yo sé que sí, esperamos tenerte nuevamente en muchos otros programas para que sigamos acercándonos a la comunidad con estas temáticas. Y bueno, vamos a invitar a las personas que se conectaron hasta el final a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy. ¿El estrés siempre es malo? Pues una novedad, ¿no? Hay un estrés que es bueno. El estrés es esa respuesta que tenemos de alerta ante cualquier situación que nos haga tener que superar un obstáculo. Esto era buenísimo, imaginaros, en los tiempos prehistóricos en los que pues, se estaban enfrentando constantemente a la muerte, y por lo tanto la competitividad, la adrenalina era necesaria como una respuesta de lucha y incluso de huida en momentos determinados. Por lo tanto, el estrés bueno nos hace motivarnos más, ser más competitivos, movernos más hacia adelante y luchar. Es decir, luchar por un objetivo que es el que nosotros nos hemos propuesto. Eso nos hace pues, ser personas que están alerta. Las personas que no tienen ese estrés positivo pues, suelen ser personas muy pausadas, que no consiguen nunca nada en la vida, digamos, por decirlo de alguna manera, personas poco ambiciosas, que no quieren nada más que pasar como desapercibidos. Luego el estrés bueno está ahí para hacernos funcionar, para que nuestra adrenalina se dispare cuando tiene que hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando esa adrenalina es en exceso, se produce en exceso? Se produce en exceso cuando ese estrés nos presiona y nos agobia mucho. Es decir, cuando nos encontramos con que el trabajo, la familia, el dinero es una presión tan agobiante que hace que nuestro cortisol y nuestra adrenalina se disparen. De esa manera, ¿qué es lo que nos hace? Pues en vez de ayudarnos a superar obstáculos, lo que nos hace es bloquear. Nos bloquea total y absolutamente. Y entonces empiezan estos pensamientos de ¿y si? Olvidémonos de eso. ¿Qué podemos hacer para que ese estrés malo no nos acabe comiendo? Pues lo que podemos hacer es empezar a pensar que el vaso no siempre está medio vacío, que puede estar medio lleno. Que ante un examen lo peor que te puede pasar es que suspendas, pues ya te presentarás, o en una entrevista de trabajo, pues que no sea a la primera, pues será a la segunda. Es decir, ir procurando darte cuenta de qué es lo que te causa más estrés, la salud, el trabajo, el dinero, los hijos, y entonces aprende a delegar, aprende a tener tu tiempo para ti solo o sola. Es muy necesario que estés contigo mismo. Y sobre todo aprende a distinguir cuando ese estrés está haciéndote daño, porque verás, puedes tener enfermedades psicosomáticas, es muy frecuente, las úlceras de estómago, tienes hipertensión, puedes tener caída de pelo, esto es muy típico, puedes tener dolores de cabeza tensionales, cefaleas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi consejo, como siempre, cuando veas que eso ya puede contigo, acude a un profesional. Y si no, utiliza estos pequeños consejos que intento darte desde aquí, que yo estoy segura de que si quieres, puedes. Muchas gracias entonces por haberse conectado, por estar siempre pendientes de nuestro programa Sanamente, por estar activos y al tanto de toda la información que traemos para todos ustedes a través de Sanamente, que forma parte de nuestra política pública de salud mental. Una vez más, agradecer a nuestro alcalde municipal, Juan Sebastián Pérez, también agradecer a nuestro canal de Corpagua TV y a nuestra oficina de comunicaciones por estar siempre dispuestos a apoyarnos en todo este proceso. Los espero nuevamente el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Recuerden nuestras redes sociales a través de nuestro canal de YouTube de Corpagua TV y Alcaldía Guatapé, y a través de nuestras páginas de Facebook de Alcaldía Guatapé y Corpagua TV. Los espero en una próxima oportunidad en Sanamente.